Bien, este es el ejercicio que hemos puesto ahorita como pregunta, como el examen, entre comillas, del día de hoy, que nos muestra cómo estaríamos sumando el vector 1, 2, 3 con el vector 4, 5, 6, y cuya respuesta es esta de acá, que la mayoría responde bien, hago notar una vez más, y sin la solicitud de uno de los compañeros hemos graficado que sería justamente este vector, ¿no? Bueno, dicho esto, no es la única operación, como hemos visto anteriormente, la suma, sino también podríamos hablar de la multiplicación de vectores, ¿no? Y hay esencialmente dos tipos incluso tres tipos de multiplicación de vectores, ¿no? Tenemos la multiplicación por un escalar, la multiplicación por eh, de dos vectores, que me da un tercer vector, y también tenemos una multiplicación especial que se llama la multiplicación escalar, ¿no? Cuyo resultado no me da un vector, sino más bien un escalar. ¿Ya? Entonces, vamos a chequear esas tres propiedades hoy, en esta segunda parte de la clase, tomando en cuenta lo que sería, por ejemplo, la definición, ¿no? ¿Y qué nos dice la definición de la multiplicación por un escalar? Nos dice que tenemos el vector A y un escalar B, ¿no? Noten que lo estoy haciendo notar que es escalar porque esta B le estoy poniendo sin la flechita que tiene el A, ¿no? Entonces A es un vector y B es un escalar, ¿no? En otras palabras, A podría ser, por ejemplo, un vector y B podría ser un número. Pero sin embargo, también podríamos hablar de que estos son unidades físicas, ¿no? Como estamos hablando de física. Y el vector A sería justamente un vector que podría ser un desplazamiento, por ejemplo, o una aceleración, ¿no? Y el vector B podría ser, por ejemplo, una masa, ¿no? Entonces, una aceleración por una masa me da otro tipo de unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la fuerza. Bien, ¿qué nos dice la definición de la multiplicación por un escalar? Nos dice que la multiplicación de un escalar B por un vector A va a ser simplemente multiplicar esta por su respectivo vector. ¿Ok? El B es el escalar y multiplicar por el escalar va a ser directamente multiplicar por cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos lo que serían propiedades. Hay cuatro propiedades que les he preparado para que ustedes vean directamente sobre lo que sería un, una multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Entonces está la asociatividad, ¿no? Podemos hablar de, como hace un rato, de propiedad de cancelación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propiedad de cancelación tendrían que ser dos elementos del mismo tipo. Perdón, aquí hay una pregunta por el chat, Elizabeth. ¿No podrías ampliar un poquito más? Me dice de qué depende la fecha. Ah, sí, hace rato le estaba preguntando, me refería a la dirección de la flechita que usted colocó en el A flecha, punto ¿no? de... Dices fecha. Sí, A la sí, flecha. estaba descrito. La flecha, Sí, la flecha del vector, tú dices entonces, ¿no? Bueno, ya sea que estemos sí, sí. multiplicando o como hace un rato sumando, la flechita directamente de acá siempre va a venir desde el origen, que sería la intersección de todos los ejes, en este caso en tres dimensiones, hasta lo que Ya. sería directamente la proyección de las tres dimensiones de hace un rato, ¿no? En este caso, por ejemplo, Z era 9, el ejercicio que han hecho ustedes, ¿no? Z era 9, X era 5 y Y era 7. Sí, Lo que tenemos que hacer es proyectar, ¿no? Podemos proyectar, por ejemplo, se me ocurre, primero proyecto el Y hacia el eje X.
¿Cuánto tengo que mover? 5 unidades de este lado, 5 unidades de acá. Sí, Y luego proyecto las 9 unidades en el eje Z, pero las unidades del eje Z son este lado, ¿no? Entonces vengo aquí y quedo aquí. Entonces de aquí a aquí sería mi flecha. Otra opción, digo, tengo mis 9 unidades del eje Z, que serían estas de acá. Me voy con 5 unidades acá en el eje X y luego subo 7 unidades en el eje 7. Fíjate que, pero en el eje Y. Mismo lugar, ¿no ve? mm, sí, sí. Ahora, ya, dime al revés, digamos, yo quiero empezar con el eje Y. Ya, eje Y primero, subo. Ahora, ¿cuál quieres? ¿El Z o el X? El Z. Ya, entonces Z viene por aquí, 9 unidades. Y luego me queda el X, ¿no? El X hacia este lado. Nota que es exactamente el mismo lugar. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí entendí. Gracias. Listo, Gracias, Miguel. Maru se ha perdido ahora. ¿Dónde sería la pregunta, Maru y Elmer? O sea, la idea de esto es, generalmente vamos a hacer en este orden, ¿no? X, Y y Z. Pero como le acabo de mostrar ahorita a Elizabeth, no importa por el orden que empiece, pero la cosa es que sepa en hacia dónde te estás moviendo. ¿Y por qué es eso? Porque al final de cuentas, cada una de estas direcciones también es un vector. Cada componente es un vector. Y recuerden, aquí me voy a venir. Y ahí está propiedad. Solo en la suma, ojo. ¿Qué me dice? Que no importa cómo sumé, puedo ir exactamente con la misma respuesta. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo sumo primero, por ejemplo, si este sería mi componente en el eje X, esta es mi componente en el eje Y, y le sumo otro que sería mi componente en el eje Z, pues me va a dar el mismo vector. Y aprovechando, digamos que estamos hablando de propiedades una vez más, fíjense esta otra de acá. Yo puedo ir primero, ahora no lo pongan como A, B y C, sino componente A, componente en X, componente en Y y componente en Z, todos del mismo vector, pero que también son vectores. ¿Ya? Como también son vectores, esta componente y esta primero puedo sumar. ¿A qué me estoy refiriendo en esto? A ver, voy a irme al gráfico. Primero voy aquí y luego primero voy aquí y recién voy en esta. O primero voy aquí, luego voy aquí y voy en esta. ¿No? No importa el camino que siga, pero obviamente no puedo seguir dos veces el mismo camino. Voy a llegar a la misma puntita. Eso me dicen estas dos propiedades. Una, sumar en el orden que quieras. Y la otra, puedes tomar de dos en dos las dimensiones como usted guste. Mira qué tal de bonitos son los vectores, ¿no? Así no te puedes perder. Obviamente, ¿dónde va a haber el problema? Cuando yo sube Z y otra vez X y otra vez Z, ¿no? Ya está apareciendo acá, pero es que tú has utilizado dos veces Z o dos veces X, ¿no? Entonces puede aparecer más aquí o más aquí. ¿Por qué? Porque te has olvidado. Pero si estás ordenado, no va a pasar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, voy X, 3, subo Y, 9, y luego me muevo hacia atrás. Ojo, porque me dice hacia atrás en menos 6. Otra vez, voy a ir en otro orden. Voy a empezar por esta. 9, subo. ¿No? Estoy aquí, subo. Ahora se me ocurre, voy a trabajar con esta. Asociativo, estoy sumando estas dos. Entonces digo 3, clic, ¿no? Entonces subo a 9, quedo 3. Pero ahora tengo que retroceder 6. Vuelvo atrás, 6. Ya. Voy a empezar por esta, ¿no? Primero retrocedo 6. Luego, digamos esta, 3. Voy por aquí, 3. Y luego subo 9. ¿No? Subo 9. Todas las respuestas siempre me va a dar en este punto de acá. No importa si empiece por el eje X o por el eje Z o por el eje Y. Igual me va a terminar mostrando eso. Eso porque nosotros podemos trabajar en notación algebraica.
Pero si estamos trabajando en notación cartesiana, como en este caso de acá, es recomendable justamente tomar en cuenta que es un trío ordenado. ¿A qué me voy con eso? 5, primero el X, segundo el Y, 7, tercero el Z, 9. ¿Ok? Con dos repeticiones más o menos se ha ubicado más. De todos modos, si hay duda, me preguntan ahorita mismo. Si tienen miedo por el chat. Ok, volvemos a avanzar entonces, por favor. Estábamos nosotros ya en lo que era la multiplicación por un escalar, ¿no? Y decíamos también que, bueno, la multiplicación por un escalar tiene propiedades, ¿no? Cuatro propiedades estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una especie de asociatividad, ¿no? Con dos escalares, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí estaría al revés, ¿no? A ver, digamos aquí, si C es un vector, si C es un vector y A y B son escalares, si B es un vector, pero si C es un vector y A y B son escalares, entonces nosotros podemos asociarnos así, miren. Primero multiplicar estas dos, los dos escalares, y eso multiplicar por el vector C. O puedo hacer esto también, multiplicar primero por el vector C, y a eso, a ese resultado, multiplicarle el escalar A. Ahora bien, si A es un vector y B un escalar, es conmutativo, ¿no? O sea, lo puedo multiplicar por derecha o por izquierda y me sale exactamente el mismo vector, ¿no? Ahora tenemos un elemento absorbente, por ejemplo. El elemento absorbente nos dice que dado un vector, vamos a tener un único escalar que lo vuelve cero vector, ¿no? De tal manera que, bueno, A por cero o cero por A me da un cero, ¿no? Incluso aquí podríamos hablar de un elemento absorbente vector, ¿no? Lo vamos a llamar elemento absorbente, para diferenciar lo voy a llamar escalar, y aquí elemento absorbente vector. Entonces vamos a decir para todo A, ¿vale? Aquí, al revés, ¿no? Para todo escalar A, existe un único vector cero, tal que, justamente al revés de un rato, ¿no? Cualquier número A por el vector cero me va a dar como resultado el vector cero, ¿ya? Un elemento neutro dice para todo vector A existe un único escalar que se llama 1, de tal manera que si lo multiplicamos por adelante o por atrás, me da el mismo vector. Bueno, estas 5 unidades, digo 5 propiedades, no sé si hay alguna duda, no son complicadas, son prácticamente las mismas propiedades que se tiene en la multiplicación de números reales. ¿Estamos bien?
Sí, que todo claro. Perfecto, gracias, Joan Manuel. Sí. Perfecto, entonces si se entienden las propiedades, pasamos a otro tipo de multiplicación. Hay una multiplicación especial que se llama multiplicación escalar. Esta multiplicación va a trabajar dos vectores del mismo tipo, ¿no? Vectores A y B, ¿no? Y va a haber un escalar, que va a ser la resultante de multiplicar estos dos vectores, ¿no? Y se va a definir de qué manera, ¿no? A y B, vamos a multiplicarlos de tal manera que va a ser la componente de cada vectorcito en sus respectivos valores, ¿no? Componente en X, componente Y y componente en Z, de tal manera que multiplicamos componente por componente y de paso los sumamos, fíjense. Ya esto es una suma nada más, ¿no? Una suma de las multiplicaciones de los componentes de cada vector. ¿Ok? La suma de la multiplicación de los componentes en cada vector. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? El producto escalar es simplemente la proyección de un vector multiplicada por la magnitud del otro, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué sería? Si aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector, estoy representándolo con las flechitas azules. ¿Qué es la multiplicación? Es simplemente, bueno, voy a tomar este vector, por ejemplo, lo voy a poner un poquito más grueso para que notemos. Ahí, digamos. Entonces, voy a multiplicar este vector por este vector de manera escalar. Entonces, yo hago una proyección de este vector y este valor lo multiplico por el tamaño del otro vector, por la magnitud del otro vector. Y eso es en realidad lo que queremos representar con la multiplicación escalar. Y que no es muy, voy a decir, no voy a decir que es difícil, pero tampoco voy a decir que no es, que es fácil en el sentido de que, bueno, qué significa realmente, ¿no? Pero bueno, es la definición de mi producto escalar. Y va a definirse de acuerdo a las aplicaciones físicas, ¿no? Pero cuando hablamos de solamente vector, es lo que sería, ¿no? O sea, es la proyección multiplicada por la magnitud. ¿Qué es la proyección? Es ver solamente la componente, pero en la dirección del otro vector. Ahora hay una cosa interesante, ¿no? Si yo proyecto, por ejemplo, el otro, digamos, en esta otra dirección, a ver si me ocurre ahí, y multiplico esa proyección por este otro vector, me va a dar exactamente el mismo valor. Eso lo vamos a ver ahorita en las propiedades. Eh, Olvidándonos un poquito de la gráfica, esta definición que estoy remarcando ahorita, ¿se entiende? Esta de acá. Porque no la podemos cambiar, esa es la definición. Bueno, estoy mostrando que aquí todo el mundo, a ver, otra vez un ok, si es que se entiende, como pueden ver, prácticamente todo el mundo entiende. Perfecto. Estoy tomando como parámetro eso. Y esto, en términos gráficos, sería exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, vámonos a las propiedades, ¿no? ¿Qué son las propiedades? La propiedad que tenemos esencialmente es la conmutatividad, elemento absorbente. Tenemos lo que sería vector versor, eh, manejo de ángulos, ¿no? Pero vamos paso a paso. Me voy a saltar estas propiedades a la siguiente página. Y bueno, tenemos entonces lo que sería la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Es el manejo de los dos vectores que vamos a multiplicar
Y conmutar es justamente cambiar de lugar, ¿no? Igual que en números normales. Entonces, si hablamos de números, bueno, 2 por uno es igual a uno por 2, 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, etcétera, ¿no? Eso es la conmutatividad. En vectores, si hablamos de A y B, vector, vamos a decir que el vector B multiplicado escalarmente por el vector A es lo mismo que multiplicar el vector A escalarmente por el vector B. ¿Ya? En lo que es el elemento absorbente, vamos a decir, para todo vector existe un único vector cero, vector cero, lo vamos a poner aquí bonito para que sea vector cero, tal que este vector multiplicado por A, ya sea por derecha o ya sea por izquierda, nos da como resultado un valor de cero, ¿no? Por eso lo llamamos elemento absorbente, ¿no? No importa lo que valga, si lo multiplicamos por cero, nos va a dar cero. Una tercera propiedad que podemos tomar en cuenta es que para todo vector A va a haber un vector unitario. Le pondremos nomás aquí una definición vector unitario. A con sombrerito. Tal que si nosotros multiplicamos por ese vector unitario, me va a dar el módulo del vector. A ver, por ejemplo, en el caso de los ejes cartesianos, tenemos el vector unitario y para X, el vector unitario J para y el vector unitario K para Z. ¿Se acuerdan? Pero no solamente hay en esos tres vectores, sino tenemos, para todos los vectores tiene su propio vector unitario. Y este vector unitario va a ser el representante de todos los vectores que van a ir en la dirección de ese vector, ¿no? Recordemos que la dirección, ¿cuál era? Era justamente la recta por donde estaba apoyado nuestro vector. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos un vector unitario para cada vector que exista. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la propiedad 4? Que si tomamos en cuenta, por ejemplo, dos vectores como estos dos de acá, y revisamos el ángulo, ¿no? Un ángulo teta, por ejemplo, entre estos dos, se puede comprobar que la multiplicación de vectorial es, perdón, multiplicación escalar entre dos vectores, sería el módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que hay entre estos dos. ¿Ok? A ver, nos voy a jalar acá y cuéntenme si estamos bien. Carita feliz si están bien. Eso, 2, 3, 4. Así las caritas me gustan. Sé que es medio pesado cuando avanzamos así, teoría y peor, todavía 3 horas seguidas, ¿no? Así que yo les agradezco que tengan la fortaleza de trabajar. Podemos hacer una pausa en 10 minutos a las 8 para que tomen un respiro, así, ¿no? Para que podamos continuar. ¿Listo? Hay varios que... Ah, no, solo Ricardo quiere pausar y Gabriel. Esperemos que no estén juntos. Ok. Multiplicación vectorial. ¿Qué es la multiplicación vectorial? Pues justamente tenemos dos vectores y esto es la definición de la multiplicación vectorial. El mm, determinante de esa matriz. ¿Quiénes han visto determinantes en colegio?
Samuel, Héctor, Carla, Edgar no ha visto, Ricardo tampoco, Luis ha visto, Anari no ha visto, Samuel sí, Hugo sí, Laura sí. Bueno, hay unos 4 o 5 que han respondido que Maru tampoco ha visto determinantes. No se asuste. Vamos a decir rápidamente qué es un determinante, ¿listo? Un determinante es una función matricial que se maneja. Hay una materia, por si acaso en segundo semestre, que se llama álgebra. ah, ¿Cómo es la materia? Álgebra lineal, que es para todas las ingenierías, ¿no? Que justamente les empiezan a hacer jugar con esto de las matrices, ¿no? ¿Y por qué es importante manejar matrices? Porque te facilita la vida, ¿no? Yo sé que los que no han visto, bucha, no, esto es complicado. En realidad te hace más sencilla la vida las matrices, ¿no? Ahorita los vectores, por ejemplo, hemos trabajado en 3 dimensiones. Cuando programas, donde voy a escuchar, por ejemplo, inteligencia artificial, deep learning, temas que están muy de moda últimamente, ¿no? Estos se manejan directamente con puro operaciones matriciales y vectoriales y tensoriales, ¿no? Entonces ya no se manejan 3 dimensiones, sino n dimensiones. Y no solamente estamos hablando de dimensiones físicas, ¿no? Sino dimensiones que el programador se inventa. Entonces, no se podría trabajar con eso si no manejáramos matrices. Matrices simplemente es colocar en vamos a decir, una cuadrícula los distintos valores que vamos a manejar. A ver, voy a abrir el Excel, por ejemplo, para que nos demos cuenta de lo que es una matriz, ¿no? ¿Quiénes han manejado Excel? Samuel, Enrique, Ricardo, Luis. Entonces, todo, Gabriela, muy bien. Daniel también. Samuel, Gerardo, todo el mundo ha manejado alguna vez entonces esta cosa. Y fíjense que esto, Maro, ¿no has usado Excel? No hay problema. Pero esto es un elemento que te va a servir bastante, no solo para hacer tablitas, sino para hacer ejercicios con esto también, ¿no? De hecho, muchos gerentes y otros, sí, lo único que hacen es manejar el Excel para trabajar con sus empresas, ¿no? Por ejemplo, a ver, 1, 2, 3 ahí. También nuestro vector cita, clic, ¿no? Esto puede representar un vector, ¿no? Acá vamos, vamos a generar una matriz. Pues fíjense que estos numeritos estoy poniendo así aleatoriamente por acá. Me están generando valores ya sean enteros, reales, pero lo más importante es que nosotros estamos manejando en un arreglo. ¿Y qué es un arreglo? Es simplemente la forma de colocar los números ordenados, entre comillas. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando C y 3, ¿no? En este caso, entonces, la celita de acá, donde está el 1, es el C3. La E10, por ejemplo, ¿no? El 32 estaría en la E10, etcétera, ¿no? Esto es una matriz. Ahora, para nuestro caso, yo estoy trabajando con una matriz chiquitita de 3 por 3. ¿Por qué la llamo 3 por 3? Porque estoy utilizando
3 filas, 3 filas y 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. Ahora, para sacar el determinante, que es un valor un poquito más complicado de lo que estamos hablando un rato, ¿qué es lo que voy a hacer con esta 3 por 3? En la primera fila voy a colocar los vectores I, J y K. ¿Qué son los vectores I, J y K? Si recordamos nosotros hace un rato que eran justamente los vectores unitarios del eje X, del eje Y y del eje Z. ¿Cómo continúo con mi arreglo? Pues el primer vector, que en este caso es A, tiene componentes en X, en Y y en Z. Entonces coloco en la segunda casilla, o sea, en la segunda fila, y y en la casilla primera de esta columna, o en la primera columna, el eje X, componente en el eje Y, componente en el eje Z, de mi vector A. Luego hago lo mismo con el vector B, su componente en el vector X, Y y Z. ¿Se entiende cómo hago esta matriz? Ya, Sí se entiende, Ige. perfecto. Hace un rato, ¿quién estaba? Creo que Ricardo, Micaela, Esther, creo que tampoco entendía. Bien, entonces, repito una vez más para los que no han respondido que entienden. En la parte de arriba coloco I, J, K, ¿no? Los vectores unitarios de X, Y y Z. Segundo, coloco los componentes del vector que está primero, que en este caso sería mi vector A. X, Y, Z. Y los componentes en la última fila del último vector, ¿no? X, Y, Z. Así de simple. Ahora, ¿qué me dice la definición del determinante? ¿No? El determinante es una función matemática, pero no hay necesidad de que demuestren esto, ¿no? Porque estamos ni siquiera entrando a la universidad todavía, ¿no? ¿Cómo se saca el determinante? Yo elimino, en este caso, fila y columna, ¿no? Y lo que me queda es simplemente esta partecita de acá. Esto y esto, ¿no? Es como si yo puedo aquí poner una línea. Una lineacita gruesa aquí. Entonces imagínense, yo voy a eliminar esta y esta. Y la columna, hemos dicho, ¿no? Chakra. Elimino fila y elimino columna. Esto para el eje X, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? A, Y, A, Z, B, Y y B, Z, ¿no? A, Y, B, Z, A, Z y B, Y, ¿no? Y lo que voy a hacer es multiplicar esta por esta, que me da esto de acá, y esta por esta, que me va a dar esto de acá, ¿no? Noten que cuando estoy en este sentido, resto, y cuando estoy en este otro sentido, sumo. Luego me paso al siguiente eje, que en este caso sería J. Elimino esta y elimino esta. Entonces me quedo con mi J. ¿Y qué me queda? AX por BZ, AX por BZ, y AZ por BX, y AZ por BX. Una cosa que me estoy olvidando, cada que muevo le cambio el signo, ¿no? Aquí estoy poniendo positivo, aquí me tocaría negativo, ¿no? Entonces aquí le pongo negativo. Cambio signo otra vez. Positivo, positivo, ¿no? Y tendríamos AX por BZ, por BY, perdón, AX por BY, que es lo que me queda aquí, ¿no? AX por BY, y eso sería positivo. Luego tendría AY
por bx, y por bx, y eso sería, como está en el otro sentido, negativo, ¿no? Todo multiplicado, ¿por qué? Porque justamente el elemento que lo he eliminado, que es el k. Ahora, eso que les acabo de explicar es simplemente un mnemónico. Pero ¿qué es un mnemónico? Simplemente para que se acuerden más fácilmente. Caso contrario, si gustan, se puede memorizar esta fórmula de acá, que es la definición también. Ahora, esto de manejar determinante les hace más facilito acordarse cuando se ubica. Si no, se pueden memorizar esta otra de acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? El del medio siempre será negativo, estimado Luis Gabriel, como acabas de preguntar. Bien, Daniel. Bien, entonces, esto lastimosamente es una definición, así que cuando hablamos de definiciones es una forma de eh, escribir una ecuación, una operación, como en este caso, o alguna otra cosa similar, ¿no? Entonces, no nos podemos escapar de lo que definimos, ¿no? Se ha definido la multiplicación vectorial de esa manera, ¿ya? Entonces, no es que, bueno, póngamelo más facilito. No, esta es mi operación de multiplicación vectorial y es así, listo. Ahora, ¿qué es lo que significa a nivel física? ¿No? Fíjense, aquí nosotros tenemos una, en tres dimensiones, A y B, que están separados por un ángulo teta. ¿Ya? Estos A y B forman un plano, este planito que está aquí. ¿Ya? El plano que forman es A y B, ¿no? Es como que tengo mi vector A, lo voy a tomar en cuenta como si fuera esta punta bola, y tengo mi vector B, que lo voy a tomar en cuenta como si fuera este, bueno, si se ve el marcador, ¿no? Entonces tengo, a ver aquí, ¿se ve el marcador y la punta bola, no? Ok, gracias. Entonces, voy a tomar un plano, que en este caso voy a tomar como este papelito, y sobre estos dos voy a colocar el marcador de la punta bola. Ese es el plano AB. Ahora este plano lo podemos botar de acuerdo a donde estén A y B. Entonces, en este caso lo estamos poniendo horizontal aquí encima. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos el vector A y el vector B. Y nosotros vamos a tener la multiplicación de vectorial, que va a ser un vector perpendicular a ese plano. Y va a multiplicar, pues justamente, dándonos un valor generalmente más grande que los otros dos vectores. Ahora, ¿cómo sabemos si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo el vector? ¿No? Porque tranquilamente podría ser hacia abajo la multiplicación vectorial. Entonces, el orden de estos nos va a dar justamente si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, A y B multiplicados, A por B me va hacia arriba y B por A me va a dar hacia abajo. Para ello existe lo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esto, Inge? Pues resulta de la siguiente manera, ¿no? Que si yo voy a cerrar de A y B, es como que yo estoy cerrando en el sentido que estoy haciendo la multiplicación. ¿Y dónde me queda mi dedo índice? Perdón, mi dedo pulgar, ajustando desde el dedo índice, me va a decir si estoy yendo hacia arriba o si estoy yendo hacia abajo, ¿no? No, bueno, si está en otro plano, bueno, igual me va a dar, ¿no? El pulgar en este caso me da lo que sería la dirección de mi resultante, ¿no? ¿Tiene que ser siempre la mano derecha? Sí, por eso se llama regla de la mano
derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, A está siendo multiplicado por B. A está siendo multiplicado. Entonces voy desde A hacia B. Desde A hacia B. Y me da hacia arriba justamente lo que sería el vector resultante. Bueno, como cualquier otro tipo de operación, tenemos también lo que serían propiedades, ¿no? Tenemos propiedad, por ejemplo, como hace un rato, la cancelación. Cancelación solamente lo habíamos visto en adición, claro, porque ahora sí tenemos como resultado un vector, ¿no? Cuando estos dos son vectores, la suma también es un vector. La suma, pero en la multiplicación. La multiplicación es un vector. Ahora, la asociatividad. ¿Qué nos da la asociatividad? Pues que justamente podemos, tomando en cuenta tres o más vectores, sumar de a poquito, ¿no? Por ejemplo, perdón, multiplicar de a poquito. A por B y luego por C. O bien, tomo estos dos, B por C, y finalmente me multiplico por A, ¿no? Entonces ahí sería la asociatividad, ¿no? No es conmutativo, ojo. Aquí pues le he puesto no conmutatividad. Déjenme remarcar con negrito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, cuando yo digo B por A, mi flechita es hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer que sea una igualdad? Yo lo multiplico por -1, cualquier vector, y me cambia el sentido, ¿no? Justamente es lo que nos está mostrando esta propiedad. Ahora, ¿cómo sería el elemento absorbente? Existe un único vector 0 otra vez, que multiplicado por adelante o por atrás, también me da el vector 0. La distributividad nos dice que nosotros podemos primero sumar dos vectores y luego multiplicarlo, y va a ser lo mismo que multiplicar primero uno y luego el otro. Paso aquí. Ahora lo vamos a arreglar bonito, esto está feo. Necesitamos el A. Y el C. Y ahora sí. La distributividad me dice que nosotros podemos multiplicar por uno por el otro. Hasta ahí tenía preparado. No sé si hasta ahí estamos bien. Ok, son las 8:10. ¿Les parece una pausa de unos 3 minutitos? Hasta las 8:15 podemos. Perfecto, aquí estamos cansaditos. Entonces voy a pausar la grabación. Entonces, a nivel distributividad, hay también otras propiedades que podemos nosotros revisar, ¿no? Por ejemplo, la distributividad de la multiplicación escalar con la adición de vectores, ¿no? Voy a eliminar esto para que no esté duplicada, porque es justamente la misma que hemos visto aquí, ¿no? Ahora, también tenemos la distributividad de la multiplicación por un escalar con la adición de vectores. Miren, aquí nosotros podemos
multiplicar directamente por la suma. Bien, no sé, para que no sea muy teórico todo esto, ¿no? Alguna de estas propiedades la demostraremos, ¿les parece? Ok, el primero que ha respondido dice, a ver, Hugo, dígame cuál le vamos a demostrar de esas cuatro unitas. El 3, Inge. Tres, la no comutatividad. Ya, vamos a demostrar que esto es cierto. ¿Listo? Entonces, vamos a decir un ejercicio. Demostrar. Escrito ahí. Demostrar la propiedad de distributividad. No, ¿cuál era la tres? Copiadorita de no conmutatividad, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que demostrar, ¿no? Pero ¿será cierto? Es la pregunta. Primero vamos a bueno, ya esto es lo que queremos demostrar. Poner aquí nomás, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a comprobar primero es esto de acá. A por B. ¿Qué cosa será este A por B? A por B, voy a irme a lo que es la definición. La definición está por aquí arriba. Y voy a poner directamente esta de acá, ¿ya? A por B sería esto, porque es lo que nos dice la definición. Cuando hablamos de definiciones, bueno, es usar simplemente lo que dice, ¿no? No hay forma de poner otra cosa. Ahora, voy a operar un poquito con esto. Voy a cambiarlo, ¿no? Entonces voy a primero, voy a multiplicar por menos uno, todo. Pero como no puedo hacer otra cosa, voy a multiplicar así. ¿Qué les parece esto? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Me avisa. Yo multiplicar por uno me da lo mismo, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo con ese uno? ¿Es lo mismo? Perfecto. Ahora, ese uno yo lo puedo escribir como me dé la gana, ¿no? En este caso voy a utilizar esta definición. Uno simplemente es también otra forma de escribir así, ¿no? Menos uno por menos uno me da uno. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, supuestamente, por definición, como es esto lo mismo, esto es multiplicarlo por uno y el uno lo multiplico este de acá, lo voy a poner con colorcito para que se note. Estoy multiplicando por uno porque es lo mismo y el uno lo estoy poniendo exactamente así. ¿Ya? Ahora esto lo puedo poner de la siguiente manera. Este menos uno simplemente lo puedo poner así como menos, ¿no ve? ¿Estamos bien?
Es exactamente lo mismo. Perfecto. Ahora, esto lo vamos a escribir de otra manera. Por las propiedades que hemos visto más antes, esto es distributivo, ¿no ve? Entonces, yo puedo escribirlo así. Este es un vector, lo voy a multiplicar aquí. Este es otro vector, lo voy a multiplicar aquí. Y este es otro vector, y lo voy a multiplicar aquí. ¿Por qué? Porque es distributivo la multiplicación por la suma. ¿Estamos bien? Solo Enrique. A ver, otra vez. 1 es lo mismo que menos 1 al cuadrado. Este menos 1 lo estoy poniendo como menos. Este menos 1 lo estoy poniendo como menos. Y este lo estoy manteniendo. Hasta ahí estaba claro. Ahora, este menos 1 nomás, pues este lo estoy manteniendo. Lo voy a distribuir en todo lo que está en el corchete. Este lo llevo aquí y lo llevo aquí. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque aquí tengo una suma, si se fijan, ¿no? Voy a poner aquí un colorcito para que se note aquí. Como estamos sumando vectores, imagínense que fueran polinomios si gustan. Entonces tranquilamente puedo distribuir respecto a la suma. Hemos visto hace un rato que había una propiedad que me decía que sí era posible. ¿Sí? Ahora, voy a tomar en cuenta esto, que vamos a suponer que estoy simplemente haciendo distributividad de la multiplicación respecto a la suma. Ahora, este menos 1 lo voy a meter aquí. Este menos 1 lo voy a meter dentro de este paréntesis, porque son números. Nos olvidaremos por un momento del vector. Menos 1 lo voy a meter dentro del paréntesis y aquí voy a decir menos 1 por A más B, menos 1 aquí también. Y voy a hacer lo propio en cada uno de los componentes, tanto en X como en Y. Y en el eje Z lo mismo. Lo que estoy haciendo es meter este menos 1 dentro de la suma. ¿Ya? Este ejercicio nos va a servir. Hablando del ejercicio, estamos grabando. No estamos grabando. No, simplemente estoy haciendo distribución de la multiplicación respecto a la suma. Estos son valores reales. A ver, voy a hacerles recuerdo un poquito. ¿Cuál es la propiedad que estoy utilizando para que se ubique? Estoy diciendo A por B más C es igual a A por B más A por C. Esta propiedad es la que estoy utilizando. Esta es una propiedad de los números reales. Lo he usado una vez y lo estoy usando otra vez. ¿Estamos bien? Gabriela, nomás ya. ¿Alguien no lo ha entendido? Me dice dónde se ha perdido. Ya. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a utilizar este menos 1 tal cual está. ¿Ya? Lo voy a volver a poner acá. Y menos 1 por A
X más, pero lo vamos a poner simplemente como menos, ¿ya? Menos acá. Este menos menos uno lo voy a poner como más. Menos por menos me da más, no sabemos, ¿no ve? Más, ya, este menos uno ya no. Lo quito. ¿De dónde ha salido este más? De este menos por menos uno. Ahora, aquí tengo lo mismo. Menos. Lo mismo. Más. Lo mismo. Menos. Menos por menos. Más. ¿Estamos bien? Ya le voy a quitar el menos. Y ahí me quedo. Simplemente estoy operando, ¿no? Ya le voy a... Estoy yendo paso a paso. Yo sé que algunos días se han aburrido porque está muy latoso, muy largo. Y ahora le voy a cambiar esto de lado, porque la suma es conmutativa. Entonces este negativo lo pongo aquí. Para no tanto ahí. A ver, vamos a tratar de moverlo del positivo a este lado entonces. ¿No? Es conmutativo, ¿no ve? Entonces el orden de los sumandos no altera la suma. Eso es lo que nos dice la conmutatividad de la suma. Por si acaso, ¿qué estoy utilizando? Esta otra propiedad, ¿no? ¿Qué me dice? Que A más B es lo mismo que B más A. Noten que estoy utilizando propiedades algebritas que lo conocían desde primero de secundaria, de que deberían saber todo esto. Si no se acuerdan, es bueno repasar. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Voy a apurarme porque algunos días se han dormido, creo. Falta media horita para que acabe la clase, pero le meteremos a eso. Bien. Ahora voy a hacer esta otra propiedad, también de los números reales. A por B es lo mismo que escribir B por A. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Muy bien. Los que todavía siguen vivos. Os voy a utilizar esta propiedad. Aquí me voy a llevar este a este lado. Este a este otro lado. Estoy cambiando simplemente el orden de los factores. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Le estoy poniendo primero la B y luego la A. Y si se dan cuenta, compañeros del partido Neo, esto es la definición, igualito que esta de aquí arriba, ¿no? Es igualita que esta de aquí arriba. Pero en vez de A, se fijan, aquí es B. Aquí teníamos A, aquí tenemos B. Tenemos B, aquí tenemos A. Entonces, lo que está en el corchete, pues es exactamente lo mismo que decir B por A. Pero está dentro del corchete, ¿no ve? Y fuera del corchete tenemos todavía el menos.
Bueno, pero lo que queríamos demostrar es justamente esto, ¿no? Por lo tanto, queda demostrado que A por B, producto vectorial, es lo mismo que escribir B por A, producto vectorial, pero multiplicado por un signo negativo. El ejercicio ha sido un poquito largo, pero bueno, no estaba preparado para que vean que no estaba, que está en vivo respecto a cuál de los ejercicios me van a preguntar. Tal vez sea el más largo. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio con números? ¿Quién está de acuerdo? Iván, Anaí, Laura. Ya me voy a poner entonces cuatro vectores, ¿ya? Adelante, Manuel, levanta mano. ¿Ya había una pregunta, Manuel? No, Inge, me confundí de presidente. Entonces, no hay problema. Entonces, estamos de acuerdo con algún par de ejercicios. No, y voy a decir, sean los vectores, voy a ponerle A que sea COI menos 6, estoy poniendo acá al azar, menos 6J, con sombrerito. 6J más 2K y B, que sea menos I, más 3J menos, bueno, más 4K. Más que sea C, sea 11i más 2J y menos 6K. Ya le estoy poniendo ahí números al azar, pero de todos modos, a ver, ahorita son las 9 menos 20, unos dos ejercicios yo creo que podemos hacer. Entonces, hallar A más B y eso producto vectorial C. Este tipo de examen, por ejemplo, ¿no? Para que sea más divertido, aquí le voy a poner un 0,25. Listo. Entonces, ponemos aquí un
una R de resultado, ¿les parece? Para que entonces, lo primero que tenemos que hallar es esto que está entre paréntesis, ¿no? Aunque podríamos multiplicar, pero voy a ir por ese lado, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta esto y le sumamos esto de acá, ¿no? Que son los valores de los vectores. Si gustan, para que sea más evidente todavía, lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿ya? Tendríamos el primero y tendríamos el segundo vector. Bien, eso lo voy a igualar, entonces. Primero voy a tomar todos los que tienen i. Y tendríamos 5. Y aquí tendríamos menos 1. Más rápido. Ahora los que tienen j. X, menos 6 y más 3. Más todos los que tienen K en este caso, ¿no? Que serían 2 y 4. Bueno, entonces 5 menos 1 me da 4. Para ahí. 6 más 3, menos 6 más 3, perdón, me da menos 3. Y 2 más 4 me da 6. Ahora eso me piden multiplicar por C, ¿no? Entonces voy a multiplicar por C. Ya podría ser también multiplicar esto por esto, ¿no? No habría mayor problema. ¿Por qué? Porque es asociativa la multiplicación, ¿no? Eso me va a dar un determinante, ¿no? Voy a poner el determinante para hacerlo. Por aquí arriba tenía este. Vamos a hacer. ¿Qué nos decía aquí? Lo voy a poner tomando en cuenta que este sería mi primer vector. Lo voy a pintar con naranjadito. ¿Y a dónde estaría ese primer vector? Acá, ¿no? Ahí tengo que colocar los valores de mi primer vector. ¿Cuáles son los valores? Para x, 4. Para y, menos 3. Y finalmente para z, 6. Ahora, para el otro valor, para el c, lo vemos en verde, por ejemplo. C sería justamente esto que está aquí, ¿no? Tendríamos 11, 2 y menos 6, ¿no? Entonces ponemos aquí a estos tres valores.
Eran 11, 2 y menos 6, ¿no? Que este sería nuestro vectorcito. 11, 2 y menos 6, ¿no? Entonces tengo que poner justamente acá. 11, 2 y menos 6. Bueno, ahora voy a tomar en cuenta la definición de la determinante, que es esta de acá. Esto mismo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué sería? Estas dos, menos 3, menos 6. Esto, donde está ayer, voy a poner menos 3, pero entre paréntesis, para que no nos confundamos. Menos 3, aquí tengo ayer también. Menos 3, ¿no? Aquí tendría 4 en todo lo que es AX. 4 y 4. En Z tengo 6. La Z tendría 6. Simplemente estoy reemplazando por los valores que tenemos, ¿no? Ahora, BX tengo 11. Aquí tengo BX. Y aquí tengo BX. BY tengo, es decir, el segundo vector. Tendríamos aquí 2. Y también 2. Y finalmente tengo menos 6 para la componente en Z. Y de todos modos, aquí le pondremos el paréntesis para que se note que estamos multiplicando por menos 6. Listo, ahora simplemente es hacer las operaciones. Para anotar un poco más, voy a poner aquí el puntito que nos va a indicar la multiplicación en los lugares que no tenemos paréntesis, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, si lo hacemos aquí, directo, lo vemos por pedacitos. Aquí tenemos 18, 3 por 6, el menos por menos más, 6 por 2, 12. Listo. 4 por menos 6, por 4, 24. 6 por 11, 66. Ah, aquí es menos 6 por 4, entonces sería menos 24, ¿no? Menos 6 por 11, menos 66. 4 por 2, 8. Menos 3 por 11, menos 33 por menos 1 sería más 33. Entonces, 18 menos 12 nos da 6. 24 más 66 nos da 90, ¿no? Por menos 90 por
Menos nos da 90. Aquí tendríamos 41. Entonces, lo que nos solicitan es multiplicar por 0,25 eso, ¿no? Entonces, R va a ser 0,25 por este vector. Y 5 por 6, 1,5. 5, ¿no? 90 por 0,25. 45 sería 22,5. Gracias, 5, ¿no? Y finalmente 41, ya me canso de hablar. 10,25, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, revísenlo, por favor. No me digan bien. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, como último ejercicio, ¿qué tal si lo graficamos también esto? A ver, voy a aprovechar entonces esto de acá. Teníamos nuestro último por aquí, ya me he perdido. Aquí está, ya estamos usando. Solo he copiado la flecha. Otra vez, otra vez. La grabaré, ¿no? Que yo después no lo tenga. Entonces les voy a pasar. Último ejercicio, entonces vamos a graficar. Una última aguantadita, ya faltan 10 minutos nomás. Nos dice 1,5i. Entonces, aquí tendríamos que ponerle 1,5 en el eje X, ¿no? ¿Cuál es el más grande? 22, entonces este sería chiquitito. Vamos a decir que 1,5 sea así pequeñito nomás. ¿Ya? Ahora, en el siguiente eje es 22,5. Si esto es 1,5, sería 3 más o menos, y aquí tendríamos de este tamaño aproximadamente sería el 22,5. 2,5. Esta altura es 22,5. Obviamente esto estaríamos moviéndolo por aquí, ¿no? Luego necesitaríamos para el otro eje positivo también es 10,25. 10,25 que estaríamos poniéndolo acá. 10,25 es prácticamente un poquito menos de la mitad. Ahí más o menos, ¿no? Tamañito. Ya, ahí. Pues más o menos entonces, pero por acá. Entonces ahí tendríamos 10,25.
demás rayitas. Voy a desaparecer porque aquí se note una vertical. Les cuento que hay software para hacer esto. Y no me estoy refiriendo necesariamente al AutoCAD, que es un software profesional, ¿no? Así como para que jueguen ustedes ahí el famoso GeoGebra, por ejemplo. Ya no era hacer tanto dibujo, pero eso no lo he instalado el GeoGebra, ¿no? Y no voy a instalar a media clase. Ok, entonces, desde el origen hasta este lugar. Y ahí estaría nuestro resultado de esta operacioncita que le hemos puesto acá. Tres vectorcitos multiplicados y todo eso reducido a la cuarta parte por el escalar 0,25. Como esta es la respuesta, le pondremos en rojito. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. Espero que les haya gustado. Bien, entonces lo voy a cortar esto. Bueno, primero lo grabaremos. Y voy a cortar la grabación